la compañera, pues el tema que trataré de estar tocando en la mañana de hoy lleva como título Implicaciones del diagnóstico de diabetes en los factores de bienestar psicológico y calidad de vida, experiencias vividas por un grupo de madres puertorriqueñas. Este fue el tema que yo tuve como privilegio de poder trabajar para mi disertación doctoral, el cual disfruté muchísimo y quisiera compartir con ustedes mi experiencia para que esto funja como base para futuras investigaciones y futuros proyectos destinados no tan solo al paciente, sino a sus familias, en específico a sus madres. La diabetes sabemos que es una condición incurable y extendida, no tan solo al paciente, sino a sus respectivas familias. Dicha afección posee influencia directa en la homeostasis de todo un componente familiar, afectando principalmente a las madres como figuras de cuidado primario. En Puerto Rico y en los Estados Unidos hay mucha literatura relacionada al impacto que tiene la condición como tal en el paciente. No obstante, resulta muy escasa la literatura del impacto que tiene en cuanto a la familia, en especial a las madres. Por eso este estudio es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque se afecta al paciente, pero también se afecta a toda una familia. Así que es bien importante que prestemos atención a esta población. El objetivo de nuestra investigación fue analizar las implicaciones que tenía en los factores de bienestar psicológico y calidad de vida el diagnóstico de diabetes en un grupo de madres puertorriqueñas. Realizamos un estudio tipo cualitativo con 6 madres puertorriqueñas de pacientes con diabetes tipo 1. La técnica que se utilizó para la recolección de información fue a través de la redacción de una entrevista semiestructurada que se encargaba de evaluar 4 categorías o 4 dimensiones de análisis. Y estas fueron experiencia, necesidades y problemas, adaptación y las expectativas. Dentro de la dimensión de experiencia, queríamos ver cómo las madres veían esta condición de diabetes, cómo fue este impacto inicial, cómo eran estas emociones que experimentaban las madres, las emociones actuales y cómo ellas significaban la condición y tratamiento de esta condición. En un resumen que les preparé, como reacciones iniciales vamos a ver pensamientos de pérdida, sorpresa, incapacidad para tolerar el hecho, temor a lo desconocido, culpa y preocupación constante por ese tratamiento a fin de evitar unas complicaciones y muertes prematuras. Las emociones exhibidas al momento del diagnóstico las podemos desglosar en las siguientes: desesperación, impotencia, sobreprotección, angustia, ansiedad, miedo, culpa, coraje y frustración. Como emociones actuales, las madres detallaron sentir preocupación, tristeza, miedo, irritabilidad, inestabilidad, incertidumbre y ansiedad. Las madres significan la condición como una complicada, fluctuante, donde hay unos cambios drásticos en la vida diaria de estas personas y que en todo momento tienen que permanecer a la expectativa del cambio. Como segundo objetivo se estableció una descripción de las necesidades y problemas experimentados por las madres de pacientes con diabetes. Dentro de las necesidades identificadas se constata la ayuda psicológica, las ayudas económicas. Sabemos que la diabetes es una condición sumamente costosa. Por lo tanto, enfatizaron en que las ayudas económicas eran sumamente importantes. Mayor accesibilidad a medicamentos y a suplidos, educación a la familia, educación a las entidades escolares y a la población en general. Igualmente queríamos saber cuáles eran los desafíos que enfrentaban día a día estas familias y estos pacientes, y fueron los siguientes: mantener un control y estabilidad de la condición, y esto es un reto diario y constante. Orientar a maestros, familiares y población en general. Entender no tan solo los cambios físicos que presentan estos pacientes,
sino también los cambios a nivel psicológico y ellos como familia poder brindarles herramientas para manejar las mismas y supervisar de forma constante al menor sin que éste se sienta amenazado, ni ahogado, ni abarrotado. Así que es todo un reto. Como tercer objetivo se propuso investigar cómo influye este proceso de adaptación y rutina propia de la condición en el bienestar psicológico y calidad de vida de las madres. Definen este proceso de adaptación como uno complicado, como uno largo, como uno difícil, y para algunas de ellas resulta una falacia adaptarse a la condición dado a la variabilidad que caracteriza la diabetes. Describen su rutina diaria como un ajuste trascendental y radical en el área de la nutrición. Nosotros nos dimos a la tarea de ver un antes y después del diagnóstico de la diabetes. Y antes, a lo mejor el componente familiar sentía deseos de alimentarse y automáticamente iba a la cocina, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que él quería, se servía, ¿verdad? No contaban carbohidratos, no medían, no tenían las porciones, no existían lo que era ese proceso de tener meriendas. Así que hubo ciertamente un cambio radical en el área de la nutrición. Estructuran los horarios. Ahora se tiene que tener una estructura de horario. Antes tal vez pues no había ese problema, pero ahora hay que tener una estructura de meriendas, de monitoreo, de alimentos, entre otras cosas. Monitorear los niveles de glucosa en sangre, administración de unidades de insulina y mantener una supervisión constante. Como último objetivo, nos interesó recopilar información sobre las expectativas actuales y futuras presentadas por estas madres puertorriqueñas. Como expectativas actuales señalaron que desean mantener un control y estabilidad de la enfermedad para así evitar complicaciones posteriores y asimilación de la condición, no tan solo por el paciente, sino por todo el componente familiar como figuras importantes y asociadas a la condición. Como expectativa futura, sienten confianza en que sus hijos van a desarrollar estrategias para manejar de forma adecuada su condición, estabilidad de la enfermedad, progresos a nivel personal, y todas fueron enfáticas en que la diabetes no sea ningún impedimento para el desarrollo integral de sus hijos. Establecieron igualmente unas recomendaciones basadas desde su experiencia e indicaron la importancia de establecer programas interdisciplinarios donde se tenga asistencia médica, asistencia psicológica, trabajadores sociales, nutricionistas, todos capacitados y especializados para trabajar con las necesidades de esta población. Necesitamos educar a los padres, a la población en general, ofrecer servicios psicológicos, mayor accesibilidad a medicamentos y suplidos, ayudas económicas y flexibilidad en las cubiertas especializadas en las necesidades de pacientes con diabetes de los planes médicos. Como recomendaciones finales, el estudio sentó una base para desarrollar un plan de intervención a nivel psicológico para las madres y pacientes con diabetes. Y lo puedo resumir en 4 puntos. El primer punto, ofrecer un tratamiento basado en apoyo, empatía y respeto, fomentando un ambiente de confianza para ese paciente y su familia. Debemos monitorear de forma constante sintomatologías asociadas a coraje, tristeza, ansiedad, confusión, irritabilidad e incertidumbre, brindando estrategias de manejo efectivas con la finalidad de que el paciente desarrolle un manejo asertivo de emociones adversas. En tercer punto, debemos de realizar un avalúo de las fortalezas tanto de las madres como de los pacientes, con la finalidad de que estos se apoderen y puedan utilizar esas herramientas al momento de enfrentar su sintomatología y emociones adversas. Y por último, integrar en un proceso de tratamiento a todos los miembros del componente familiar. Esto con el propósito de permitir la expresión de pensamientos, de sentimientos, modificar patrones disfuncionales,
lograr mayor unidad, comprensión y apoyo como figuras implicadas en esta situación y en esta condición de diabetes. Hasta este punto sé que he ido un poquito rápido, ¿verdad? Pero espero, ¿verdad?, que hayamos podido captar la esencia de este estudio tan abarcador y rico que fue para mí poderlo realizar. Hemos visto hasta este punto que la condición de diabetes es una condición de un reto diario, cambiante, fluctuante. Es un proceso difícil para aquellos que la viven. Así que, a modo de conclusión, les puedo decir, y los invito, a que como profesionales de la salud debemos educarnos.